Muy bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde nos veas, a la hora que nos veas. Ok, eh, comenzamos entonces con la parte dinámica, ¿sí? Desde el punto de vista del mundo clásico de la física, a explicar cómo es el estudio del movimiento desde el punto de vista de leyes, ¿sí? Y estas leyes, lógicamente, incluyen lo que son las fuerzas. Y a esta parte de la mecánica, ¿sí? La mecánica clásica, le importa quién genera el movimiento y quién lleva el movimiento. La parte de la cinemática, sí, no le importaba quién llevaba el movimiento ni quién lo generaba. En este caso, entonces, nosotros vamos a explicar cómo es el movimiento basado en leyes. Y esas leyes, obviamente, van a tener una causa, ¿sí? O sea, una causa, una acción que me va a generar una acción. Y esa acción va a tener una consecuencia, un efecto. Y ese efecto es el que vamos a estudiar, que va a ser si el objeto se mueve, cómo se mueve. Muy bien, eso es lo que vamos entonces a tratar de explicar en este entendimiento de las leyes. Hago la salvedad que no pueden, no, o sea, este video les recomiendo ver primero el video característico de las leyes de Newton de nuestros amigos del canal de Curiosamente. Eh, Estaré poniendo el link del video descrito en la parte de abajo de este video del canal para que lo vean, para que puedan entenderlo de una manera, ¿sí? Un poco más dinámico. Muy bien, las leyes de movimiento. Ok, nosotros sabemos que las leyes de movimiento obviamente fueron creadas por el señor Sir Isaac Newton antes de que cumpliera 30 años. Él dedujo cuatro leyes muy importantes. La primera ley, la segunda ley, la tercera ley y la ley de gravitación universal, que técnicamente lo consideraron como el padre de la física, ¿sí? Desde ese punto de vista, desde en esa época del año. Muy bien, nosotros vamos a explicar entonces de qué se tratan estos tipos de movimientos. Muy bien, lógicamente tengo que aclarar que nosotros estamos en la parte de la mecánica, o sea, la ley del movimiento están dentro de la parte de la mecánica clásica. ¿Sí? Obviamente, cuando uno habla de mecánica clásica, obviamente lo vamos a estar viendo desde el punto de vista de un lenguaje matemático bastante básico. ¿Sí? Y la mecánica, acuérdense que se subdivide en cinemática y en dinámica. Muy bien, este ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos en la mayoría de los movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme, el acelerado, caída libre, movimiento proyectil, movimiento circular. Estudiamos bastantes tipos de movimientos en el cual no tenía que intervenir quién generaba el movimiento ni quién lo genera. Ahora, la dinámica, sí, que es el estudio del movimiento. Bien, vamos a poner aquí. ¿Qué se trata la dinámica? Bueno, el estudio del movimiento, ¿sí? Debido a las fuerzas. Claro, ¿no? Basado en leyes. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que aclarar, ¿sí? No podemos, entonces ya sabemos que es dinámica. Muy bien. Pero no podemos saber, no podemos entrar al mundo de la dinámica sin saber cuál es el concepto de fuerza. Muy bien. Concepto de fuerza, vamos a poner aquí. Fuerza. ¿Qué vendría siendo fuerza? Bueno, ya hemos aprendido, vamos a simbolizarlo con la letra F. Bueno, esa letra F vamos a ponerle una flechita aquí arriba. Claro, porque tenemos que aclarar que la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces vamos a poner magnitud vectorial. Sí, como en los videos anteriores, acuérdate que magnitud es todo lo que se puede medir. Y todo lo que se pueda medir ya sabes que puede ser tipo escalar,
o sea, que no esté orientado, y vectorial, que esté orientado. Y una magnitud vectorial posee tres características muy importantes, ¿sí? Que tenga, que tenga módulo de dirección o que tenga un módulo, ¿sí? Un sentido. Va a depender de cómo te ha escrito el vector. Si está escrito de forma polar o está escrito de forma, ¿sí? De forma polar o de forma rectangular. Por eso que esas son las características importantes de un vector, claro, ¿no? Y que, y que obedezca y que esté dentro de las propiedades vectoriales que ya nosotros conocemos dentro de las matemáticas. Muy bien, entonces ya sabemos que la magnitud vectorial, ¿sí? O sea que tiene que estar orientada. O sea que cada vez que yo tenga un vector y se esté sumando con otro vector o se esté multiplicando por otro vector, tiene que estar dentro del álgebra vectorial. O sea, tengo que analizarlo, tengo que definirlo, tengo que resolverlo, ¿sí? Obedeciendo todas las normas de las operaciones vectoriales. Eso es lo único que quiero aclarar aquí. O sea que en el fondo de su corazón, la fuerza es un vector. Por eso le simbolizamos con una flechita en la parte de arriba. Muy bien. Vamos a ir desglosando poco a poco lo que es su definición. Ya sabemos que es una magnitud vectorial. ¿Qué hace la fuerza? ¿Sí? ¿Qué hace la fuerza? Muy bien. Primero la fuerza, ¿sí? Puede ser, bueno, no puede ser. Es una acción. Es una acción, obviamente, causada por quién? Causada por un objeto, o causada por una persona, o causada por un fenómeno. Pero es una acción. Y lógicamente, toda acción sobre quién se ejecuta, sobre otro objeto. O sea que esto es un objeto que está haciendo una acción o un efecto, está causando, ¿sí? Está haciendo un efecto sobre otro objeto. Bien, es una acción. ¿Cómo puede ser esa opción? Esa acción puede ser de contacto o a distancia. Bien, capaz de vencer la inercia de un objeto. También puede causar deformación, ¿sí? Como doblar, y sí, también puede quebrar o rajar, o romper un objeto. ¿Sí? Ya sea causando presión, etcétera. O sea, todo eso conglomera lo que es, ¿sí? El fenómeno de lo que es la fuerza, la magnitud de la fuerza. Muy bien. Cuando yo te menciono que puede ser de contacto o a distancias, te, te lo puedo poner aquí hablando como un ejemplo. Mira, vamos a subirlo aquí. Ahí está. Estas serían ejemplos de lo que nosotros conocemos como fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Estos que están aquí, obviamente aquí el libro lo pone como fuerzas de campo. Yo le llamo fuerzas a distancia porque los objetos no tienen que estar cerca o estar en contacto para ejercer un efecto sobre otro. ¿Sí? Por lo menos, si yo quiero estirar un resorte, yo tengo que agarrar el resorte. Si yo tengo que alar o empujar un carrito, yo tengo que entrar en contacto con ese carrito. Si quiero patear un balón, yo tengo que estar en contacto con ese balón. Esas son fuerzas de contacto. Y si te das cuenta, esas fuerzas pueden ser constantes, pueden ser variables, puede ser una fuerza variable, ¿sí? Puede ser una fuerza constante o puede ser una fuerza instantánea o media, ¿no? ¿Sí? En este caso, las fuerzas de contacto son así. Fuerza variable, sí, porque a medida de que el resorte se estira, la fuerza sobre el resorte varía.
La fuerza aquí es constante porque a medida de que yo voy caminando, el carrito también se va moviendo. ¿Sí? Y instantánea o media porque va a depender de cuánto tiempo demora el contacto con la pelota. Bueno, y las fuerzas que son a distancias, ¿sí? La conocemos como, o sea, estas fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales? Acuérdense que son cuatro fuerzas fundamentales. La fuerza de gravedad, que esta es la que tenemos aquí, cuando una masa grande atrae a una masa pequeña hacia él. La fuerza eléctrica, ¿sí? Realmente la segunda fuerza fundamental es la fuerza electromagnética, que tiene técnicamente casi las mismas características. ¿Sí? Por lo menos, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, bueno, la carga positiva atrae a la negativa o la negativa atrae a la positiva. Y eso se le denomina fuerza eléctrica. O cuando yo tengo un imán que me genera campo magnético, entonces partículas de hierro, de níquel o de cobalto, ¿sí? Son aquellas que se van a ser atraídas por el elemento del imán, ¿sí? ¿Sí? Como un fenómeno magnético. Ok, esas son las características que nosotros tenemos sobre lo que son las fuerzas de distancia o fuerzas de contacto. Bien, la otra fuerza fundamental es la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Muy bien, esas son fuerzas que, bueno, que lógicamente no las vamos a ver, pero sí en otro momento te las vamos a estar explicando. Muy bien. Entonces, de todas estas fuerzas fundamentales, o sea, de contacto, ¿cuál es la que vamos a estar viendo? Bueno, la de contacto la vamos a estar viendo todas, las variables, las constantes y las instantáneas. Y las de a distancia, ¿cuáles vamos a estar viendo? Bueno, por lo menos en esta parte de la dinámica newtoniana, lo vamos a estar viendo la de campo gravitatorio. Sí, la eléctrica la estarás viendo en otro nivel, en un nivel superior, cuando pases de grado, y la magnética en ese mismo nivel. O sea que en este caso nos vamos a estar manteniendo en la parte dinámica, la gravitacional, y la electromagnética la estarás viendo entonces en otro nivel. ¿Sí? Más adelante, o si lo estás viendo los estudios de este canal, más adelante ya está explicado. Muy bien. Ahora, ya sabemos de qué se trata por lo menos el concepto de la magnitud de fuerza. ¿Sí? Ya sabemos que es una magnitud vectorial, es una acción, ya sea de contacto a distancia, capaz de qué? De vencer la inercia de un cuerpo, causar deformación, quebrar un objeto, doblarlo, causar presión, etcétera. O sea, hay muchos fenómenos que puede hacer lo que es la fuerza. Es muy probable que en tu entorno de conocimiento sepas que es una deformación, que sea quebrar un objeto, que sea causar una presión, no una presión psicológica, estamos hablando de presión, una fuerza presionando o tratando de apretar algo. Eh, en este caso, no es muy probable que tengas el concepto de inercia, ¿sí? Y hablo del concepto de inercia como un estado del movimiento y no como el momento de inercia, que es otro concepto de física que más adelante también se estarían viendo. Muy bien, entonces vamos a definir lo que es la inercia, o sea, lo que necesito para poder, o sea, lo que necesito vencer para poder que el objeto deje de, o sea, para que el objeto empiece a moverse. Un objeto cuando está inerte significa que no he podido, a pesar de que el logro de no he podido, al no vencer la inercia, significa que necesito aplicar una mayor cantidad de fuerza sobre ese objeto para poder mover el objeto. Si el objeto se mantiene inerte, entonces significa que la fuerza es insuficiente para poder vencerlo. Entonces, inercia es una propiedad de los cuerpos. ¿Sí? Es una propiedad de los cuerpos el cual, el cual el objeto está en reposo o a movimiento
a velocidad constante. Muy bien. O sea que en este caso, cuando un objeto no está acelerando, el sistema entonces se le considera inerte. Un cuerpo inerte es un cuerpo que va a velocidad constante o está en reposo. Lastimosamente, cuando tú hablas de condiciones de equilibrio, estás hablando entonces dentro de esta parte de la inercia. Pero cuando se rompe, o sea, si el objeto se mueve a velocidad constante, el objeto ya está en movimiento. Entonces tú dices, ahí ven acá, él está en movimiento, o sea, está ya en otro sistema, pero sigue siendo inerte porque va a velocidad constante. Entonces significa que la fuerza, ¿sí?, no es la culpable de todo el movimiento. Porque si el objeto se mueve a velocidad constante, significa que la fuerza no es el culpable de ese movimiento. La fuerza es el culpable del movimiento acelerado. En este caso, si no rompe la inercia, no puede haber aceleración. Así que en este caso, inercia, conclusión, entonces significa que la aceleración del objeto es igual a cero. O sea, es cuando no hay aceleración en el sistema. Eso es lo que significa un sistema inerte. Muy bien, aclaramos también, muy importante saberlo, que cuando te hablo de una magnitud vectorial y yo tengo varios vectores fuerza aplicados sobre un objeto, eh, hay que tener presente esto. Si yo tengo una fuerza aplicada en una dirección, ¿sí?, por ejemplo, con este dinamómetro para poder, o sea, este es un instrumento para, para medir para medir directamente la fuerza que se aplica sobre un objeto, se le llama dinamómetro. Si yo aplico una fuerza, digamos aquí de 1 newton, y aplico una fuerza, otra fuerza 2 de 2 newton, o sea, en este caso 1 newton, y aquí aplico una fuerza de 2 newton, si yo esas fuerzas van en la misma dirección, entonces la fuerza resultante va a ser de 3 newton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como están en la misma dirección, entonces yo puedo hacer una, ¿sí?, una suma aritmética según para dónde apunten las fuerzas. En este caso, las dos apuntan hacia abajo, significa que va a haber una suma aritmética de una fuerza resultante, ¿sí?, cuya magnitud es de 3 newton. Pero si una fuerza, si esta fuerza 2 apunta hacia la derecha y esta fuerza de 1 newton apunta en la dirección menos y, bien, entonces la fuerza resultante va a ser entonces, ¿sí?, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, en este caso tengo que hacer, y la dirección sería la tangente inversa de la componente en y entre la componente en x. En este caso sería menos 1, para que me dé entonces menos algo. Eso significa que vamos a tener entonces una sumatoria vectorial si ellos comparten eje. Nada más para aclarar qué sucede cuando vamos a tener entonces las características principales de cuando yo tengo una magnitud vectorial. Bueno, ya calculamos que era la fuerza. Bien, perfecto. Ahora, el otro concepto importante que tenemos que aclarar aquí es sobre el concepto de la masa. Toda partícula en el cual va a estar afectada por una fuerza, ¿sí?, se le va a denominar entonces masa. Toda partícula va a tener entonces una masa. Esa masa siempre va a estar considerado como si fuera un punto, ¿sí?, como si fuera una partícula en un sistema de referencia inercial. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Es un sistema de referencia donde todos los objetos, todo lo que están viendo, tienen la misma velocidad o están quietecitos. No puedo hacer un análisis de un sistema inercial si tengo un sistema no inercial. O sea, en este caso, si dos personas están dentro del carro, si dos personas están dentro del carro, las dos personas se están moviendo a velocidad constante o se están moviendo a la velocidad que va el carro. O sea, para las dos personas que están dentro del carro, ellos tienen la misma velocidad, están inertes porque están quietos.
Si una de las dos personas se mueve, entonces bajo la referencia de la otra persona, él se está moviendo. Pero si hay una tercera persona viéndolo desde la calle, va a estar viendo a las dos personas moviéndose. Entonces no puedo hacer un sistema de referencia inercial basado en el tercer objeto, ¿sí? Así que en este caso, todo lo que nosotros vamos a considerar de la masa, primero uno va a ser de manera puntual. La masa la voy a considerar como si fuera un punto, indiferentemente el objeto que sea. Siempre lo voy a considerar un punto. Y siempre va a estar en el marco de referencia inercial. O sea que todos los problemas yo lo voy a tener como un plano cartesiano en el punto. Y de ese punto es el que se va a comenzar a mover. Bien, lo vamos a simbolizar con la letra M, ¿sí? Y esto que está aquí es una magnitud escalar, ¿sí? Ya sabemos que toda magnitud escalar, ¿sí?, es el resultado de una medición que no está orientada y obedece entonces a la suma aritmética o al álgebra aritmética que nosotros ya lo conocemos. Que tenemos entonces, cuando yo tengo una masa de 2 kilogramos y tengo otra masa de 3 kilogramos, ellas se pueden sumar y me van a generar una masa de 5 kilogramos. No, como no tienen una orientación privilegiada, entonces significa que siempre se van a sumar, no se van a restar, porque yo no puedo tener una masa negativa. Muy bien, entonces la masa siempre va a ser una propiedad de los objetos, ¿sí?, inherente, o sea, intrínseca, o sea, es una propiedad de la materia. En este caso, ¿sí?, que no cambia, ¿sí?, es invariable en cualquier sistema de referencia. O sea, en este caso, si el sistema de referencia que nosotros nos vamos a quedar es un sistema de referencia inercial, la masa es constante. Si el sistema de referencia también es no inercial, o sea, es dinámico, también no cambia, ¿sí? En cualquier sistema de referencia, ¿sí?, claro, a velocidades que en este caso no lleguen a la velocidad de la luz, porque si el sistema se estuviera moviendo a unas altas velocidades, entonces ahí sí hay un factor que relativista que cambia entonces las propiedades de la masa. Estamos hablando de sistemas clásicos, ¿sí? Ok, en este caso ya saben que la masa entonces es una propiedad, lo vamos a simbolizar con la masa m, ¿sí? Y su unidad de referencia, ¿cuál es la unidad de referencia? Es el kilogramo. Ya sabemos que la unidad de referencia es el kilogramo. Y también sabemos que para medirlo se necesita una balanza. Se necesita una balanza. Muy bien. Ya sabemos que en este caso, acá la fuerza se necesita un dinamómetro, ¿sí? Y para la masa se necesita una balanza, ¿sí? Una balanza graduada en gramos o en kilogramos. Y el dinamómetro lógicamente debe estar graduado en newton. A veces está graduado en libras y nosotros lo conocemos en el mercado como pesas. Pero si está en newton, entonces llámalo dinamómetro. Newton, ¿por qué Newton? Porque es la unidad, ¿sí?, basado en el sistema internacional de la fuerza. Ok, vamos a poner aquí unidad de la fuerza. Es el Newton, ¿sí?, en honor al padre de la física clásica, ¿sí?, Sir Isaac Newton. Muy bien, ya lo conocemos. Entonces, no podemos confundir la masa con el peso. Muy bien, peso. O sea, peso. Generalmente, realmente es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, que a veces también lo conocen en algunos libros, lo simbolizan como P de peso en español o weight de peso en inglés. En el peso, obviamente, calculado por la fuerza de gravitación universal, o sea, la fuerza de gravitación universal, acuérdate que vendría siendo G, masa grande, masa pequeña, entre la distancia que hay entre la masa grande y la masa pequeña. Hablando de masa grande, estamos hablando de la masa de la Tierra. Y la masa pequeña, estamos hablando de nosotros, ¿sí? Tú eres la masa pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hace la Tierra? Ya explicado en el video Curiosamente, atrae a todos los cuerpos, ¿sí? La masa grande atrae a todos los cuerpos hacia su centro. En este caso,
esta G, y yo lo pongo la masa de la Tierra y lo pongo por el radio de la Tierra, estos tres elementos combinados, estos tres elementos, ¿sí? Me dan un valor aproximado de 9,8. Entonces lo vamos a simbolizar con la letra G, ¿sí? Porque da la casualidad que es por la aceleración gravitatoria. Pero ya sabemos que es el efecto del campo gravitatorio, que es atraer a todos los cuerpos hacia su centro. Así que nosotros podemos abreviar entonces que la fuerza gravitacional en cualquier parte dentro de la Tierra va a ser igual a la masa que tiene el objeto dentro de la Tierra por G, ¿sí? A este señor lo llevamos a la iglesia del Carmen, ¿sí? Y lo bautizamos como peso. O sea, W pequeña decimos que es igual a M por G. Muy bien, y este significa que el peso sí tiene una ecuación, ya debido a las acciones de la fuerza gravitacional. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Bueno, en física sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en este caso, si te das cuenta, de qué depende G. G es una simbolización que depende de la masa del planeta donde estás y el radio del planeta donde estás. ¿Qué significa? Que si tú te vas a la luna, vamos a referente. Entonces, ¿qué sucede en la luna? La luna es 6 veces menor a la Tierra. ¿Qué significa? Significa que tiene una masa y un radio 6 veces menor al de la Tierra. Por ende, la gravedad o G de la Luna va a ser 6 veces menor, va a tener un efecto 6 veces menor, 1,67 más o menos. Entonces, en este caso, si nosotros sabemos eso, significa que el peso en la Luna, el peso en la Luna será diferente, ¿sí? Tu peso en la Luna va a ser diferente porque va a ser igual a la masa por la G de la Luna. En este caso, el peso cambia ¿sí? Por el efecto de la gravedad en la Luna, pero la masa permanece constante. ¿Sí? La masa ya te dije que es una propiedad de los cuerpos y es, ¿sí? Invariable en cualquier sistema de referencia. Por eso que para lo físico, el peso y la masa no es lo mismo. El peso es una consecuencia o es una fuerza gravitacional. ¿Sí? Es una fuerza que depende característicamente del planeta donde estés. Como estamos dentro de la Tierra y G es constante, entonces se puede decir que la masa es proporcional al peso dentro de la Tierra. Pero en cualquier otro planeta ya sabes que no es una referencia. Ojo, ese 9,8 es totalmente redondeado, ya me habíamos hablado. ¿Por qué? Porque el radio de la Tierra, en cualquier posición global de la Tierra, acuérdate que el radio cambia. A medida de que el radio cambia, G cambia. Como G cambia, por ende entonces 9,8 va a cambiar, esa G va a cambiar. Así que en este caso nosotros podemos entonces definir que vamos a usar de manera redondeada. Ojo, acuérdate que también que 9,8, el valor real de 9,8 es newton sobre kilogramo. Pero por equivalencias del sistema internacional es 9 metros por segundo al cuadrado, asumiéndose que es también como la aceleración gravitatoria. Muy bien, ok, perfecto. Entonces ya sabemos que para nosotros los físicos, peso y masa no es lo mismo. Bien, ahora, desde otro punto de vista, nosotros también tenemos que definir, ¿sí? Definir lo que nosotros conocemos como la fuerza normal. La fuerza normal. ¿Sí? Esta es una fuerza también natural. Es una fuerza natural. Pero es una fuerza de reacción. Muy bien. Está considerada como una fuerza de reacción. A ver, es una fuerza de reacción. Es una fuerza de reacción a la fuerza gravitacional.
si el objeto, claro, ¿no? Si el objeto está sobre una superficie o a cualquier fuerza ejecutada de acción, ¿no? ¿Sí? Pero el objeto tiene que estar sobre una superficie. Entonces, ¿cuáles son las características de la fuerza normal? Muy bien, como es una fuerza de reacción, actúa, ¿sí? Actúa sobre el objeto de manera perpendicular de manera perpendicular a la superficie de donde se encuentra el objeto. El objeto. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros tenemos un, un objeto sobre una superficie, ese objeto puede estar así. Las superficies pueden estar así. También tenemos una suerte de, bueno, tener un objeto sobre esta superficie así. Claro, ¿no? Vamos a poner así. Tenemos estos movimientos así. Así que tenemos, ¿qué vamos a tener? Bueno, el peso del objeto, o sea, la fuerza gravitacional siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Qué es el peso? La fuerza gravitacional siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Sí? Acuérdate, puedes llamarle fuerza gravitacional, puedes llamarle W de peso, weight en inglés, o P, ¿sí? Cualquiera. Generalmente los libros usan W de weight, ¿bien? Pero la fuerza normal siempre va a apuntar perpendicularmente a la superficie. O sea, en este caso, la fuerza normal está aquí, esta es la superficie. Bueno, la superficie sobre la superficie va a ejercer una fuerza normal hacia arriba. Porque acuérdate que el objeto está siendo cargado por la superficie. Aquí esta fuerza normal también va hacia arriba. Y acá la fuerza normal va a ir entonces hacia la izquierda. Muy bien. Entonces aquí esta fuerza normal va en contra de la fuerza gravitatoria. Esta fuerza normal, parte de la fuerza normal va en contra de la fuerza gravitatoria. Pero esta fuerza normal va en contra de la fuerza de va en contra de la fuerza de acción. Muy bien. Así que va a depender de cómo esté el objeto. Muy bien. Y bueno, y esto que está aquí es una consecuencia de la tercera ley de Newton. ¿Sí? Una consecuencia de la tercera ley de Newton. Bueno, ya definidas, ¿sí? Definidas entonces la, los conceptos que necesitamos para las leyes de Newton, entonces, así mismito vamos a definir cuáles son las tres leyes. Muy bien. Entonces nosotros, primera ley, ¿sí? Que es el principio de la inercia de Galileo, la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se le conoce como ley de la inercia. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que todo cuerpo va a permanecer inerte, ¿sí? Al menos que venga una fuerza externa y modifique o rompa la inercia de ese cuerpo. La podemos expresar matemáticamente como que la sumatoria de las fuerzas sobre un objeto siempre tienen que ser igual a cero. Ok, la segunda ley, la segunda ley de Newton
¿sí? Bueno, ¿y por qué le puse tilde aquí? La segunda ley de Newton, ¿sí? Denominada ley de la causalidad en la dinámica, ¿sí? O ley de acción-reacción, ¿no? No, o sea, ley de causa y efecto. Causa y efecto. Muy bien, o sea, que en este caso, si tú aplicas una fuerza sobre un objeto y ese objeto y esa fuerza rompe la inercia de ese objeto, significa que el objeto va a acelerar. Esto es la segunda ley de Newton, ¿sí? Donde esta es la causa y este es el efecto, el producto, ¿no? ¿Sí? Ojo, pero estas fuerzas tienen que ser diferentes de cero. Tiene que haber una fuerza resultante. Y la tercera ley de Newton, denominada ley de acción-reacción, ¿sí? Eso de lo que traes llevas, el que busca encuentra, bueno, como quieras llamarla, dice, toda fuerza, ¿sí? Si hay un objeto uno ejerciendo, ¿sí? Ejerciendo una fuerza sobre un objeto 2, ese objeto 2 va a hacer una misma fuerza sobre el objeto uno en sentido contrario. Muy bien. Este sería entonces la ley, ¿sí? La tercera ley de Newton o ley de acción-reacción, que es lo que estamos viendo, ¿no? Si yo tengo un objeto aquí, sobre ese objeto, ¿quién está aplicado? Sobre este objeto está la fuerza de gravedad aplica hacia abajo. Bueno, sobre, ¿por qué el objeto no se entierra? ¿Por qué el objeto no se desplaza o no se hunde? Porque hay una fuerza de reacción llamada fuerza normal, ¿sí? Una fuerza normal, ¿sí? Que se equilibra sobre ese objeto. Entonces, como no hay movimiento, significa que él está estático. Si él estuviera, si él estuviera en movimiento, entonces significa que esas fuerzas se tienen que estudiar de una manera dinámica para saber entonces esa sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a m por a. O sea, se aplica lo que es el sistema, la segunda ley de Newton. Muy bien, este de aquí, la segunda ley es, tengo una masa, le aplico una fuerza, esta fuerza es distinta de cero, me rompe la inercia del objeto. Si rompe la inercia del objeto, significa que este objeto comienza a acelerar, ¿sí? Y la primera, ¿qué quiere decir? Por más que yo le aplique 1.000.000 de fuerzas a este objeto, por todos lados, le aplico una fuerza aquí, le aplico una fuerza aquí, le aplico una fuerza aquí y le aplico una fuerza aquí, significa que esa fuerza 1, esta fuerza 2, esta fuerza 3 y esta fuerza 4, toda esa fuerza, la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4, todas ellas tienen que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no pude vencer la inercia del objeto. Claro, ojo, acuérdate que esa suma es vectorial, ¿sí? Eso es lo que significa, eso es en resumen, ¿no? Porque obviamente esto tiene que tener un poco más. Bien, ¿cómo se analizan los problemas? Bueno, los problemas primero tengo que analizarlos como sistemas, ¿sí? Yo tengo que tener un sistema estático, ¿sí? Denominado en inglés static system, ¿sí? Y pues, tengo que tener un sistema cinético.
¿sí? O dinámico, como quieras verlo, ¿no? ¿Sí? Kinetic System. ¿Sí? Yo puedo tener entonces eso. Entonces, si el sistema es estático, entonces aquí no hay problema. Significa que, hey, esto significa que el objeto no va a estar en movimiento. Entonces, cuando el objeto no está en movimiento, significa que aquí tengo que aplicar la primera ley. Muy sencillo. Pero, ¿qué sucede con el sistema cinético? Bueno, primero tengo que preguntarme si el objeto se mueve a velocidad constante, si el objeto se está moviendo a velocidad constante o el objeto se está moviendo con aceleración constante. Si se mueve con velocidad constante, entonces puedo utilizar la primera ley. Si el objeto se mueve con aceleración constante, entonces aplico la segunda ley. Muy bien. Para eso, obviamente, hay que tener, ¿sí?, unos pasos a seguir. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, ¿sí? Vamos a poner aquí pasos. Primero, yo tengo que saber cómo es mi sistema de referencia, ¿sí? Para ver si el sistema, ¿sí? Si el, cómo se está, o sea, si el sistema es estático o cinético. A ver, primero, analizo, vamos a poner aquí, analizar el sistema de referencia, ¿sí? O sea, si es estático o cinético, ¿sí? Eh, Dos, después identifico las fuerzas involucradas en el sistema, ¿sí? Identifico las fuerzas involucradas en el sistema. Al identificar, obviamente, hago mi sistema de referencia, ¿sí? Un plano cartesiano. Aquí un plano cartesiano en el cual se colocan las fuerzas se le llama diagrama de cuerpo libre. Bueno, diagrama de cuerpo libre, que en este caso en otra clase veremos cómo es el diagrama de cuerpo libre para cada sistema de referencia. O sea, para un sistema estático y para un sistema, sí, cinético. Tres, entonces yo tengo que descomponer las fuerzas con ángulo. ¿Sí? Obviamente basado en mi sistema de referencia, en mi plano cartesiano, o sea, basado en el diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre es un plano cartesiano de referencia, ¿sí?, ubicada sobre el punto donde se aplican la mayoría de la cantidad de las fuerzas. Ok, entonces yo voy a descomponer el sistema en ángulos. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un sistema de referencia es para atacar mi sistema de forma vectorial por componentes, ¿sí? Descomponer las fuerzas con ángulos en componentes, ¿sí? Para entonces atacar, hacer el sistema, ¿sí?, por componentes, que es más sencillo. 3. Aplicar las leyes de Newton según el sistema. Aplicar las leyes de Newton. Y por último, entonces, despejar lo que te están pidiendo. Entonces, esos son los pasos que tú debes seguir para el sistema de referencia. Ok, entonces, primero, cuando vamos a la parte de identificar fuerzas, generalmente, o en este caso sería tensión, cuando utilizas una cuerda, para jalar algo. Cuando hay compresión, cuando es jalar o empujar, ¿sí?, vamos a llamar entonces una fuerza de acción, ¿sí?
Este ya sea cuando tú empujas, ¿sí? Cuando empujas algo, ¿no? Está la fuerza normal. Está la fuerza normal. Acuérdate que esa fuerza normal, ¿sí? La tensión, vamos a llamarla, la vamos a simbolizar con la letra T. La fuerza de acción, cuando empujas algo, vamos a denominarla F. La fuerza normal, que es una fuerza de reacción, acuérdate que es cuando está sobre una superficie, que es la que generalmente va a depender cómo esté el sistema, ya lo hicimos en la parte de arriba, lo vamos a denominar con la fuerza, con la letra N. Y está entonces el peso o fuerza gravitacional, que siempre va a apuntar hacia abajo y la vamos a denominar como W minúscula. Bien, esas cuando te dice identifico las fuerzas involucradas en el sistema en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, obviamente, aplicas un plano cartesiano sobre las partículas. Bueno, eso también lo vamos a hacer en la siguiente aplicación. O sea, vamos a hacer entonces un sistema de referencia con un par de ejemplos y aplicamos estos cuatro pasos. Bueno, eso sería todo. Un poquito extenso el video. ¿Por qué? Porque de verdad cada vez que hay un tema introductorio hay que decir muchas cosas de referencia y hay cositas, otros detalles que se pudieron haber escapado, pero cuando uno está haciendo los ejemplos uno puede entonces rectificarlo. Bueno, saludos chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.